Sean Kidney, de vuelta. Esta vez, siguiendo la discusión que recién tuve con John Morton, consejero del secretario del Tesoro de Estados Unidos, y recuerden que lo que dijo John, esta es la primera vez que él es un consejero y su trabajo es de transversalizar el cambio climático en todas las actividades del Tesoro de Estados Unidos. Esto es sumamente importante, es un momento muy bueno. Esta sesión es sobre la ventana verde, alineación geopolítica sobre el clima para las principales economías. En los últimos 30 años, hemos trabajado mucho, con mucho esfuerzo para conseguir acuerdos globales entre unas 200 empresas del mundo, más o menos, y ha sido difícil. Hemos tenido problemas con muchas grandes economías que están arrastrando la situación con muchas conversaciones sobre qué hacer. Pero este año tenemos algo especial. ¿Será un resultado de la pandemia en que las personas se dan cuenta de cuáles son los riesgos de no escuchar al otro lado? ¿O será la evolución natural del argumento con la sociedad civil y con las fuerzas progresivas que empiezan a ganar el argumento? No lo sé, pero sé que al comienzo de este año nos encontramos en un momento increíble con la gran mayoría de las economías del mundo comprometiéndose con las metas 2030, apoyando las metas de 2050. Las metas de 2050 son útiles, pero la mayoría de las personas en este mercado nuestro piensa en las metas más para el 2040. Los próximos 10 años se piensa que no van a haber tantos cambios en el negocio, pero sí entre 2030 y 2040. Pero el panel de cambio climático no puede trabajar así. Tenemos que llegar en media a una reducción del 50% de emisiones hasta el 2030 para tener una chance de llegar a las metas de 2050. Entonces, son los próximos años que cuentan. Así, ahora tenemos a Europa, y hoy escucharon de Aaron McGuinness, de la Comisión de Finanzas de Europa, hablando sobre metas 2030. El presidente Biden se comprometió con el corte de emisiones hasta 2030. El presidente Xi Jinping se comprometió con las emisiones pico para el 2030 y con el 2050 neutralidad en carbono, pero también compromiso por parte del líder de Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Canadá y muchos otros países. La verdad es que nadie sabe realmente cómo vamos a conseguirlo, pero en este momento está realmente en la frente de la mente de los políticos. Y con eso se está poniendo todo más real, más sustantivo y levanta una oportunidad que en los últimos 4 años se había mostrado muy difícil debido a las visiones divergentes para el cambio climático. O sea, se había mostrado muy difícil conseguir una sincronización entre las principales cabezas sobre las emisiones para los próximos años. Bueno, pero hoy tenemos un gran panel para discutir esas cosas. Primero, tengo que darles algunos anuncios. Tengo que recordarles que este evento está aquí por nuestros patrocinadores. Somos profundamente gratos a JP Morgan como nuestro patrocinador global, a Credit Suisse, Ping An Assets, Ping An de China, gestor de activos Ping An es el mayor emisor del mundo, y Moody's, Luxembourg, Exchange, Citi. El lunes tuvimos una presentación fantástica y otra de JP Morgan, cosas muy útiles, y John Cheng de Ping An también. Después Refinitiv, BNP Paribas, EHS Market, FSD Africa y muchos otros. Muchas gracias. Bueno, ahora algunas de nosotros apenas se preguntan. No puedo asegurar que vamos a poder responderlas en vivo, pero estamos tratando. Y lo que podamos también vamos a tratar de responder en el texto. Así que por favor sí utilicen la caja de preguntas y respuestas para las preguntas. Ahora, hagan sus comentarios en el chat. Respecto a la interpretación, tenemos interpretación en varios idiomas y vamos a tener japonés también.
hoy y mañana, además de portugués, español, mandarín y francés. Todas estas sesiones están siendo grabadas. Podrán escucharlas hasta noviembre. Usen las herramientas y nuestro equipo está a la disposición para ayudarlos y para responder sus preguntas. Y si hacen parte de los medios, bueno, nosotros vivimos y morimos por buena cobertura. Necesitamos mucho la cobertura inteligente de los medios. Si es que necesitan ayuda, por favor, pídanla. En esta sesión de hoy tenemos algunos expositores muy interesantes. Tenemos a Paulina Deschneck-Huck, directora de la Comisión Europea de la Comisión Europea. Ella tiene un histórico muy interesante. Está examinando las dimensiones internacionales del trabajo financiero. Ella solía trabajar en el gabinete de Jean Barnier cuando él era el comisionario y Jean-Claude Juncker cuando fue presidente de la comisión como asesor económico. Interesante es que ella fue directora también de la Fuerza de Tarea de Negociación de la Unión Europea. Muchas historias importantes, pero no vamos a hablar sobre eso ahora. Ella ha sido fundamental en muchas de las discusiones políticas en Europa en los últimos años. Además, tenemos mi gran amigo Rathan Roy, que es CEO del think tank ODI del Reino Unido, que salió del Reino Unido y se fue a trabajar aquí y así se llevó muchas finanzas junto. Él también es líder global de la política internacional y también de India. Fue por mucho tiempo director del think tank POSI de India, sirviendo a los estados y el centro. Trabajó en el PNUD como asesor de políticas y también fue miembro del Consejo de Asesoría del primer ministro Modi por algunos años. Después, tenemos el privilegio de tener aquí Jian Yang, vicepresidente del Centro de Conocimiento Internacional sobre el Desarrollo, sobre el Consejo del Estado. Pueden no saber qué es el Consejo del Estado, es el gabinete, esencialmente, el gabinete de China. Entonces, el Consejo del Estado es sumamente importante y hay investigadores que les dan las informaciones que necesitan. Ella es asesora jefe de ella. También es colíder para el desarrollo verde en la cooperación Sur-Sur. La coalición de la cooperación Sur-Sur pueden saber que la reciente interacción con los mercados de capital de China fue basada mucho en el trabajo hecho ahí. Ella hace parte de una red de pensadores Sur-Sur, de cooperación Sur-Sur, hace parte de think tanks y del Foro de Desarrollo Sostenible. Pueden esperar un énfasis muy fuerte en una comprensión fuerte sobre temas de desarrollo en mercados emergentes. Y si alcanzamos la cooperación entre las principales economías para avanzar el cambio, tienen que comprender que la gran parte de las inversiones que serán hechas en los próximos años, si conseguimos la transición hacia una sociedad de energía limpia, serán los mercados emergentes. El 70% de los gastos de capital que haremos en la creación de ciudades, infraestructura y sociedades limpias será en mercados emergentes. Y es sumamente importante que estén a bordo, que los mercados emergentes estén a bordo. Entonces, tenemos la gran suerte de tener a Leslie Massor con nosotros hoy, que es el principal oficial financiero, el CFO del New Development Bank. Tiene accionistas de Brasil, Rusia, China, India y África del Sur. Algunos de ellos se juntaron recientemente. Leslie fue inicialmente una activista en el anti-apartheid. Es ahí que empezó Leslie. Y después del cambio de régimen, que fue sustancial, el cambio inspirador, cuando dejó de tener el apartheid, él pasó a tener un rol muy importante involucrado en la privatización y racionalización de empresas. Fue director del Banco Merrill Lynch en Sudáfrica antes de pasar al Banco de New Zealand.
Entonces, felicitaciones, porque ahora es tu segundo periodo como CFO en el New Development Bank. Entonces, felicitaciones y los espero ahora. Bueno, eso era lo que tenía como informaciones de fondo. Y ahora me gustaría pasar a la discusión. Tenemos aquí algunas oportunidades. Todas las mayores economías del mundo están de ojo en las metas de 2030. Europa tiene un rol de liderazgo en todo esto. Ya escuchamos de los anuncios de bonos verdes hace algunos días. Un programa de emisión de bonos verdes de 225 millones que está consistente con las acciones climáticas de la Unión Europea. Tenemos el plan de acción para las finanzas sostenibles. Esta mañana escuchamos de la taxonomía de base común, en la cual la Comisión Europea está trabajando con China para darle orientación al resto del mundo. Están ocurriendo muchas cosas. Quiero saber de ustedes los próximos pasos. Vimos varias cosas interesantes hasta aquí, pero ¿cómo ven la agenda de cooperación de aquí en adelante? ¿Piensan que vamos a poder tener una cooperación más profunda para poder avanzar el cambio? Y mi premisa es que no se olviden que estas son las mayores economías del mundo. Incluyen China e India. Eso porque India estuvo ausente por haber sufrido una ola muy seria de COVID. Entonces, muchas gracias por tenerte aquí, Leslie, pese a todo eso. Pero bueno, si esos 4 países están a bordo, vamos a alcanzar el cambio. Entonces, Paulina, ¿cuáles son las oportunidades? Muchas gracias, Sean. Iba a decir buenas tardes a Europa, pero en realidad algunos de ustedes, a algunos de ellos tengo que decirle buenos días, a otros buenas noches. Muchas gracias, Sean, por este marco muy interesante del debate. Te ves tan entusiasta como siempre sobre este tema que yo sé y todos sabemos que es muy importante. Ya escuchamos a la señora McGuinness esta mañana y sabemos muy bien lo que tú estás haciendo, poniendo mucho el énfasis en la cooperación internacional de aquí en adelante. En primer lugar, voy a decir lo obvio, que Europa tiene una agenda muy ambiciosa respecto a el tema de la agenda climática. Ya hace algunos años que eso es así, pero claro que aumentamos nuestros esfuerzos recientemente. Eso ya lo mencionamos en el contexto del Green Deal de la Unión Europea y voy a referirme a nuestro paquete reciente con algunas medidas, varias medidas en realidad, que tienen por objetivo ayudar a reducir las emisiones netas en 55% hasta el 2030. Es bastante ambiciosa esta meta, pero al mismo tiempo no hay cómo salir de ahí. Es lo que tenemos que hacer. Es por eso que es una prioridad muy elevada de nuestro equipo y de nuestro comisario. Lo que hicimos en 2018 fue publicar nuestro primer plan de acción de finanzas sostenibles. Lo menciono porque fue el bloque de construcción de la política que estamos lanzando en este momento mismo en que hablamos y se basa en 3 elementos muy importantes. Primero, la taxonomía. Sé que vamos a hablar más sobre ello y Sean ya lo mencionó, pero taxonomía puede ser una palabra un poco rara, pero se trata de una clasificación, un sistema de clasificación que ayuda a los inversores y los promotores de proyectos a canalizar inversiones para ayudar la Fundación Verde. Mejor, la transición verde. Ese es el primer elemento. Después tenemos otro elemento no menos importante, que es todo lo que tiene que ver con transparencia y divulgación. Eso probablemente es tan fundamental cuanto la taxonomía. Nosotros, clientes, inversores, todos tenemos que saber para dónde está yendo el dinero. Y es por eso que nosotros creemos que tener un marco de divulgación
tan ambicioso y tan abarcador es tan importante. Tenemos en Europa, recientemente hicimos una actualización de esas reglas para que fueran aún más abarcadores, para que cubrieran todos los actores importantes. Después tenemos el tercer elemento, que es lo que llamaríamos de un producto verde y posibilitador. Eso es importante por muchos motivos. Los bonos verdes, como ya fue mencionado aquí, todavía lideran los bonos. La Unión Europea todavía lidera en el mundo como emisor de bonos verdes. Además, las etiquetas verdes como un todo ayudan a los inversores y a los consumidores. Claro que etiquetas no bastan. Es necesario tener reglas muy rígidas para eso, si no, rápidamente se llega a una situación de lavado verde. Y tenemos que tener muchas reglas y mucha transparencia para asegurar que lo que se etiqueta como verde sea realmente verde. Empezamos todo este trabajo en 2018 y recientemente avanzamos más con nuestra estrategia de finanzas sostenibles renovada que lanzamos en junio de este año. Eso naturalmente está siguiendo en las 3 áreas que ya les mencioné, pero ahora agregando o aclarando aún más 4 dimensiones, una nueva dimensión quizás que es aún más importante. Voy a mencionarlas rápidamente porque creo que todo el mundo está teniendo algunas dificultades con los mismos desafíos. El primero es la transición, porque estamos donde estamos, sabemos dónde queremos estar, pero también tenemos que encontrar una manera de llegar allá. Y aquí la taxonomía que mencioné antes es tan importante, pero la taxonomía también tiene que ser una herramienta para ayudar a la transición, para asegurar que lleguemos donde queremos llegar en términos de neutralidad de carbono hasta el 2050. El segundo elemento que es muy importante es el elemento de la resiliencia en todo el sistema. Y es ahí que nos parece que es muy importante que miremos el impacto y los riesgos reconociendo el sistema dual con el sistema financiero y el medio ambiente, que es la dupla materialidad. Sabemos que no todos están totalmente convencidos, pero no todos están totalmente cómodos con eso. Pero creemos que si quieren dar el salto hacia una economía más sostenible, entonces realmente vamos a tener que tener ese concepto de la dupla materialidad. El tercer elemento que quiero enfatizar aquí, que es sumamente importante, es la inclusividad. Se fueron ya los días en que se podía decir que actuar en el cambio climático era algo que podía ser reservado para las grandes empresas y nada más. Este tiene que ser un esfuerzo que involucre a todos y es por eso que queremos mirar particularmente para los emprendimientos pequeños y medianos, pero claro, también los ciudadanos y el público más amplio. Y en ese sentido estamos trabajando mucho para ver cómo podemos asegurar que todos los esfuerzos sean incluyentes y que podamos alcanzar a todos en el debate. Estamos en un punto ahora en que nadie puede ser dejado para atrás. Y finalmente, pero no menos importante, y sobre todo no en el contexto de ese panel, es la dimensión internacional, porque obviamente, como dijiste muy bien, Sean, estamos en esto juntos. Y si aseguramos que las mayores jurisdicciones del mundo caminen en la misma dirección, eso va a ser extremadamente útil para el mundo más amplio. Y es por eso justamente que nosotros en 2019 lanzamos la Plataforma Internacional de Finanzas Sostenibles. En aquel entonces el contexto era un poco distinto del contexto de hoy. La realización general de que necesitamos hacer algo, que todo el mundo tiene que hacer algo, no era tan fuerte entonces como lo es hoy. La buena noticia es que en el entretanto eso cambió. Hoy tenemos 17 socios globales en esta plataforma internacional. Eso quiere decir que juntos cubrimos esas jurisdicciones. El 55% de las emisiones globales y 50% de la población mundial y una buena porcentaje del PIB. La idea no es restringir a nadie, pero sí tener un foro para reunirnos, para trabajar juntos sobre las mejores prácticas y las mejores experiencias. Y es por ello que tenemos 2 líneas de trabajo básicas, la taxonomía de base común, algunos colegas ya lo discutieron antes, y vamos a escuchar más sobre eso enseguida. Esa es una línea de trabajo. Y la segunda línea de trabajo es todo lo que tiene que ver con divulgación.
Es nuestra intención seguir trabajando en este espíritu. Y estamos muy contentos en que nuestra plataforma sea reconocida como un aliado del conocimiento en todo esto de finanzas sostenibles. Estamos muy felices del coliderazgo entre nuestros colegas chinos y estadounidenses. También tenemos el Consejo de Estabilidad y el FRS, y todas estas son líneas de trabajo que nos están dando información y que van a ayudarnos mucho para seguir siendo una fuerza motriz. Naturalmente que no es realista pensar que todo el mundo va a hacer exactamente la misma cosa. Por eso tenemos que tener un elemento de realismo para asegurar que lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer sean estándares coherentes, compatibles, comparables, ya que eso es sumamente importante para los inversores de todo el mundo y que al final es algo que nosotros en la Comisión Europea queremos seguir de aquí en adelante, queremos seguir siendo la fuerza motriz de todo eso. Voy a parar ahora. Fui un poco más extensa de lo que había pensado, pero quería mucho mostrarles lo que estamos haciendo en la Unión Europea. Bueno, excelentes comentarios, Paulina. Gracias. Acabamos de conversar con John Morton, quien dijo que la disponibilidad y la posibilidad de compra de datos es muy importante para el trabajo que se está realizando en China respecto a la taxonomía común de base común. Otra cosa que dijo John se refiere o se relaciona con el hecho de que el diálogo con China había sido muy productivo y su visión era muy productiva respecto a esto. En ese momento, John Kerry estaba en la China conversando en reuniones sobre esto. Quisiera saber cuál es tu opinión sobre las oportunidades para las principales economías, no solo entre las grandes economías en el sentido de comercio, sino también de trabajar juntos apoyando la transición verde en economías de otras partes del mundo. ¿Puedes comentar un poco esto? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación para participar en este debate tan importante. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho antes, de que la transición hacia una economía de bajo carbono es un consenso. Hay un consenso en torno a la necesidad de esta transición, incluso en China, como ya se mencionó antes. El presidente chino asumió este compromiso público de que China reducirá sus emisiones para el 2050 y además hubo el anuncio adicional de actualización de las metas de China para 2030 con una disminución de un 65% para determinadas áreas y una reducción del consumo de energía que también sería significativa. Bueno, desde que se divulgaron esas metas, la neutralidad de carbono se convirtió en uno de los temas más discutidos en China. Todos los gobiernos locales, todas las empresas están analizando estas metas y trabajando para elaborar planes al futuro basados en estas metas. China y las políticas públicas chinas tienen una orientación muy importante en ese sentido. Y las metas para el 2030 y el 2060 fueron incluidas en esta política gubernamental. Esta orientación va a animar a todos o a estimular a todos los participantes del mercado a alcanzarlas. Esto incluye a las varias entidades del gobierno chino. Ya se crearon nuevas entidades, incluso para
reunir a todas las partes interesadas para que todos hablen la misma lengua. En mi opinión, todos los países, principalmente los que presentaron metas de neutralidad de carbono, traen esperanza para todos nosotros en esta época en que la humanidad debe trabajar junta para frenar el cambio climático y tenemos el conocimiento científico como centro de nuestras decisiones y este consenso va a promover más colaboración y va a profundizar la colaboración a diferentes niveles con diferentes partes interesadas entre gobiernos, como ya mencionaste, esto ya existe ya entre China y los Estados Unidos, entre China y la Unión Europea y entre China y otros países en desarrollo. Estamos invirtiendo mucho en esta colaboración e invirtiendo en los esfuerzos correspondientes junto con nuestras empresas y nuestras instituciones financieras. Es muy importante que los países den las señales necesarias a sus sectores. Y además, creo que las metas de neutralidad de carbono van a aumentar el ímpetu dirigido a la creación de nuevas tecnologías pro clima. Estas nuevas tecnologías verdes y de bajo carbono van a ser cada vez más accesibles y eficientes y, bueno, lucrativas para las empresas en un futuro predecible, en un futuro cercano. Veo mucha colaboración entre varias partes interesadas, principalmente entre empresas. El sector productivo está muy activo. He tenido contacto con muchas empresas chinas, principalmente del sector siderúrgico y petroquímico, y todas han empezado a crear comités para desarrollar nuevos planes para invertir más recursos en investigación y en actividades empresariales que puedan ayudar a las propias empresas a alcanzar sus metas. Creo, pues, que tenemos que aumentar la colaboración con el mercado y transmitir las señales que el mercado necesita e invertir más en nuevas tecnologías y desarrollo de nuevas tecnologías y también en mecanismos innovadores que puedan poner estas tecnologías a disposición de todos los países, principalmente de los países en desarrollo. Para tanto, la iniciativa es particularmente importante. Y China dejó muy claro en el 2019 que el crecimiento verde formaría parte de nuestros planes y de los planes del gobierno y de los sectores financieros. Desde entonces, el gobierno y toda la economía han trabajado en ese sentido, principalmente en la difusión de energías más limpias, no solo en China, sino en otros países. Además, estamos trabajando para acelerar la capacitación de estas instituciones para que puedan hacer una transición hacia la nueva economía sin dejar de atender sus necesidades energéticas. Ello porque la implantación de estas nuevas estrategias requiere un desarrollo sostenible. No debe pensarse solo en metas ambientales, tenemos que pensar en metas sociales y económicas.
considerando las necesidades básicas de las personas y asegurándoles una vida mejor con formas de energía verde en un futuro de bajo carbono. Bueno, eso es lo que quería decir. Muy bien, es un tema muy interesante y hay que pensar en el desarrollo justo. Es importante saber que el presidente Xi Jinping en la cumbre que convocó en el 2019 esté atento a este tema. Es bueno saber que China ha dejado de apoyar plantas termoeléctricas de carbón, lo mismo que Corea del Sur. Y parece que, ¿qué les parece si analizamos esto? Pero además tenemos la resistencia respecto a la cooperación para el desarrollo de este camino. Este es un ejemplo para profundizar nuestra colaboración. Por eso tenemos que apoyar el cambio en los mercados de energía. Quisiera hablar ahora con Ratin, escuchar a Ratin, que trabaja mucho con desarrollo. Ratin, tenemos que hacer un cambio concertado y correctamente, ¿no? Gracias, Sean, por la invitación para estar aquí. Yo, como director de la ODI, en la ODI tenemos que ver todos estos temas de los asuntos globales. Y por eso voy a decir dos cosas. Primeramente, diciendo lo que yo le diría a mi hijo, a mi nieto, ¿qué hacen ustedes en los países grandes para tener un impacto en mi vida, un impacto positivo en mi vida? ¿Qué son, qué puedo decirle a mi hijo, a mi nieto? Bueno, y después voy a hablar de cosas que no considero pragmáticas. Yo soy un intelectual público y por lo tanto puedo ser no pragmático, pero hablando pragmáticamente, nunca hubo un momento más propicio para canalizar el desarrollo sostenible y concluir la transformación hacia la sostenibilidad. Esto debido a algunas cosas. Primero, los ricos, aunque no nos guste, que tienen una elevada necesidad per cápita de energía, continúan viviendo como vivían en los años 80, pero mejor y con una energía más limpia y sostenible. Ellos pueden tener aire acondicionado, calentamiento en su casa, no necesitan eh, abrigarse al entrar en sus mansiones. Por ejemplo, fui a visitar a mi sobrina el otro día y ella tenía una piscina de agua caliente y ella no se preocupa porque utiliza energía solar para calentar el agua. Y el desafío sería, el desafío que se me ocurrió fue cómo podemos consumir el tipo correcto de energía. Al lado de la energía, del lado de la energía tenemos una línea lucrativa de negocios que depende de financiación en todos los niveles posibles. No creo que haya un gran problema del lado de financiación a energías innovadoras. Pero si vamos a utilizar otros combustibles o no, esta es una cuestión que puede ser más efectiva con el tiempo
con la implementación de acciones colectivas. Recordemos que en Rusia y en los Estados Unidos no tienen una participación muy grande en el juego, porque el tema de la seguridad energética para la India, tenemos en India, Polonia y Alemania, si podemos dar respuesta al problema del empleo, estamos llegando a la situación del business as usual. Y la pandemia fue paradójica porque creó un mundo en el que los mercados de títulos son más volátiles que los mercados de equity. Vemos entonces la peor recuperación que ha vivido el mundo desde la Revolución Francesa. Estamos produciendo menos y las personas obtienen más ganancias. Los bancos tienen un retorno del capital más bajo, pero las personas obtienen más ganancias produciendo menos. Y lo negativo de esto es que el sistema financiero nos está presionando en ese sentido. Esto ha confundido a la gente. Pero quienes empezaron este juego fueron los productos verdes y sostenibles, que están vinculados a la sostenibilidad y dan la oportunidad de que los compradores hagan un mejor monitoreo de sus decisiones y sus iniciativas. O sea que desde el punto del sistema financiero debe mejorar. Y la tercera razón es que en los próximos 20 o 30 años, como resultado de los cambios de precios y de la geopolítica, no hay una economía emergente grande que aún tenga alguna participación en el juego de los combustibles fósiles. Tal vez haya algo de juego político, como es el caso del carbón en Alemania, Brasil, de pronto, los Estados Unidos, con el gas de shale, de esquisto, pero eso va a acelerar las finanzas. ¿Cómo podemos tener una agenda de integración financiera mayor? Bueno, ¿qué les voy a decir a mis nietos? Esto viene de la experiencia reciente que tenemos. ¿Qué hemos visto? Un fracaso en el suministro de algo fácil, que simplemente sería una buena vacuna pública global para todos. Hemos visto a los nacionalistas de vacunas que condujeron el mundo prácticamente a un fracaso. En 1947 vimos un comportamiento parecido con la ONU y eso se aplica tanto a Europa como a Asia, América, las Américas. Todo el mundo se aferró a un nacionalismo mal informado. Entonces, cooperación internacional. ¿Qué estamos haciendo en el plano de la colaboración internacional? Estamos fingiendo que tener estados independientes no es un problema, no es una barrera, sino más bien un facilitador. Mientras tanto, este problema solo empeoró, tanto en naturaleza como en sustancia. Y uno de los motivos por los que vemos tanto el nacionalismo político, en mi opinión, lo hemos visto en los Estados Unidos, después en el Reino Unido, después del Brexit, en varios países europeos, en la China. Y esto es muy común porque cuando tenemos una inequidad creciente, crece el nacionalismo. Y lo que estamos viendo
y que considero el mayor fracaso hasta el momento, solo ha ocurrido en el sector. Solo en el sector energético estamos viendo medidas sustanciales donde la revolución climática ha estado teniendo éxito. Esto tiene que ver con la política económica, con el que se utilice energías limpias, pero esto también tiene que ver con la inequidad de la energía, tanto en tecnología como acceso a energía. Estas cuestiones fueron un poco indiferentes en esta transición energética. Por eso, tanto se habla de agricultura y de energía. Y el resultado paradójico en mi país y en el Reino Unido, con empresas como BP y Shell, serán los varones de la energía limpia en el futuro, siendo los varones de la energía sucia hoy. Esta transición ha sido tranquila para para ellos. Tesla, ¿quién es Tesla? Es una fabricante más de automóviles creada por una persona que invierte en cosas absolutamente frívolas como viajes a la luna. Entonces, como seres humanos en el planeta, nada ha cambiado y hemos visto prácticas hacia la resiliencia. Lo considero una justicia de transición y no encuentro cómo decir cómo esto va a cambiar. No tenemos que centrarnos solo en la energía, sino en las consecuencias de las reducciones en los países en desarrollo y no veo una atención global a este tipo de cuestiones. Y lo curioso para mí, y esto tiene que ver con los tres monos, no veo nada, no escucho nada, no digo nada, es más o menos como el ecosistema de estos bonos temáticos. Uno de los mayores contaminadores es la industria de defensa y hay un profundo sentimiento de que el mundo está desarmándose. Por ejemplo, en mi país, tenemos el mayor número de portaaviones que antes de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos 16 portaaviones y discusiones entre China y otros sitios en las que se ve un aumento de la industria bélica, una de las industrias más sucias del mundo, pero sumamente lucrativa. Y eso no es bueno para el cambio climático, así como lo que está ocurriendo en Afganistán o en Siria. Nada de eso es bueno para el cambio climático. Y esos países no lo van a discutir. Tenemos que considerar todas estas cuestiones que están ocurriendo ahora. Y les puedo decir que estas serán limitaciones no solo para el cambio climático, sino también para la privatización de los desafíos climáticos, puesto que el mundo no avanza hacia un fin feliz. Pero mirando al futuro, es importante aprender de la pandemia y de la carrera armamentista que estamos viendo ahora entre fuerzas nacionalistas y debemos ver el número de países que activamente sufren y necesitamos incorporar todo esto en nuestra acción internacional para tener esta cooperación en torno al cambio climático para tener un mundo mejor, porque como ya les dije, yo tengo que darles unas respuestas a mis hijos, a mis nietos, que van a crecer y van a encontrar un mundo mucho peor que mundo en que yo crecí, sin sostenibilidad, si no logramos alejarnos de estos peligros geopolíticos, por así decirlo. Muchas gracias aquí por tus pensamientos.
La igualdad es con frecuencia un tema crítico cuando tenemos que hablar de resiliencia. Y el presidente Xi Jinping ha hecho varias declaraciones sobre la necesidad de lidiar con la igualdad en China en los últimos meses con la política fiscal para sacar a los pobres de la pobreza. Yo quise llamar la atención a eso porque es muy importante, pero primero tengo que hablar con Leslie sobre las instituciones. Como dice hace algunos días, no podemos sobrevivir el cambio climático sin una colaboración más amplia, más profunda en varios temas. Tenemos que aumentar nuestra asignación de recursos para estos temas y nuestro trabajo, porque si no, vamos a implodir. Bueno, Leslie, tú estás trabajando en una de esas instituciones, el nuevo Banco de Desarrollo. Danos tus reflexiones, por favor. Muchas gracias, Sean, por esta oportunidad. Es una conversación fascinante. Eso es gracias a ti por tu liderazgo que has demostrado a lo largo de los años en estos aspectos. Estoy de acuerdo con buena parte de los comentarios o todos los comentarios hechos hasta ahora, pero quiero agregar una perspectiva respecto a un préstamo de mercado emergente. Primero quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con Roy en términos del impacto del COVID en este mundo. Hay muchos aprendizajes que podemos tomar de los últimos meses. Primero, tenemos un aumento de la conciencia sobre la crisis climática que se ha manifestado en muchas encuestas, no solo entre los millennials, sino entre el público más amplio y en muchas instituciones. El otro cambio cultural que hemos visto es en la industria de finanzas, donde los grandes inversores institucionales, pensando en 3 trillones de dólares al año, pensando en algunos de los líderes como BlackRock y otros que indican claramente que el cambio climático es un riesgo de inversión y la ASG va a hacer un portafolio default en términos de la asignación estratégica de fondos en el futuro. Esa es otra gran tendencia. Es un cambio de tendencia que está ocurriendo también entre reguladores. Hemos visto además una proliferación de taxonomías y estándares verdes y hay tanta innovación ocurriendo. Por otro lado, tenemos a China mirando PBOCs y macrocredenciales y el verdeo del sistema regulatorio de macrocredenciales. Lo que quiere decir eso efectivamente es que al mirar para el sistema financiero la estabilidad macro, ¿cómo poner más cargos para los bancos para que hagan más por el cambio climático, para la eliminación de los hidrocarburos? Hay un cambio muy positivo ocurriendo ahora que va a cambiar potencialmente nuestro sistema de acúmulo de capital por entero. Lo que el 2050 ha hecho o los compromisos net cero es que tenemos que tomar una visión de largo plazo. Los modelos de negocio tendrán que cambiar, nuevos abordajes tendrán que ser desarrollados y el net cero ha realmente cambiado la lente de la cooperación en todo el mundo. Típicamente somos motivados por la ganancia. Los gobiernos son motivados por ciclos electorales de 4 o 5 años. Entonces, lo positivo que yo saco de este periodo son esas fuerzas. Me gustaría endosar lo que dijo Gato en su presentación. Las instituciones que creamos para actuar de forma contracíclica en momentos como este de COVID todavía no han conseguido cumplir ese mandato. Los bancos multilaterales de desarrollo nos dicen podrían y deberían haber hecho mucho más con un poco de ingeniería financiera. Entonces, sin entrar en los detalles, me gustaría decir que hay una necesidad de volver a los pizarrones para ver la arquitectura en general, la coarquitectura de las instituciones multilaterales, que fue codificada hace mucho tiempo en Bretton Woods. No mucho cambió, piensan muchos, pero los constructos profundos financieros básicamente se quedaron.
El punto que quiero hacer aquí es que al mirar los mercados emergentes, yo vengo de Sudáfrica y África, como saben, contribuye menos del 4% de las emisiones globales. Sabemos que los grandes bloques de poder, China, Estados Unidos y Europa, constituyen más de la mitad de las emisiones globales. Y por definición tienen que tomar un liderazgo y lo están haciendo fuertemente, especialmente la Unión Europea, China y Estados Unidos. En cada uno de esos tres casos, el Green Deal, naturalmente, que aumentó las expectativas sobre políticas climáticas, pero hay un punto al cual quiero llamar la atención en ese sentido. Y quizás Paulina más tarde pueda darnos algunas reflexiones sobre eso. El primer punto que quiero hacer es que necesitamos llegar a un consenso global sobre lo que un nuevo sistema verde de trading podría ser, y no puede ser hecho en una comisión o en Europa solamente, aunque naturalmente que su rol de liderazgo es sumamente importante y lo han hecho muy bien, pero vivimos en un mundo más amplio, donde algunos de los mercados emergentes, China, Brasil y Sudáfrica, también han expresado algunas preocupaciones sobre el mecanismo de ajuste de carbono, diciendo que podría ser discriminatorio en términos de las reglas de la Organización Mundial del Comercio, o mejor, de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hay que tener una alianza con los mercados emergentes. Al dar liderazgo, es importante que no se cree una distancia demasiado grande, porque si Europa establece estándares de emisiones demasiado elevados y las industrias de producción de carbono se cambian para los mercados emergentes, eso no va a cambiar los problemas al fondo. En 2015, uno de los grandes asuntos fue justamente el hecho de que los países emergentes tienen una responsabilidad menor por los problemas que tenemos hoy en términos de cambio climático. Esas son cosas que tenemos que tener en mente de aquí viendo el futuro. El segundo punto que quiero hacer respecto al liderazgo de Europa, y aquí quiero específicamente pensar en Francia, en donde el presidente Macron anunció, cuando Macron anunció impuestos más elevados para combustibles fósiles desde 2017, eso produjo grandes protestas. Entonces, es necesario pensar que estas cosas pueden generar grandes problemas con muchas revueltas de las poblaciones cuando hay una situación en que el liderazgo es demasiado fuerte por parte de Europa, China y Estados Unidos. Existe un costo de la descarbonización sobre el cual tenemos que hablar abiertamente. Si piensan en Sudáfrica, de donde yo vengo, las dos mayores emisores en Sudáfrica son Sasol y Eskom. Eskom, por ejemplo, contribuye algo como el 90% de nuestra matriz eléctrica que es basada en carbono. Ellos fornecen el carbono. En la medida que descarbonicemos el sistema eléctrico de Sudáfrica, vamos a tener un serio problema de empleo en nuestro país. Entonces es una bomba de tiempo. A menos que tengamos un régimen donde tengamos una transición justa y podamos incluir los costos de todo esto en nuestras políticas. Resumiendo, lo que quiero decir es que, como indiqué, esta será una década en que o lo conseguimos o lo quebramos. Y estoy seguro que la conjunción de este momento crea oportunidades para cambios significativos. Ya escuchamos a John Kern, que realmente reunió a todos los jefes de MPPs y básicamente dio una indicación de que esperan que los MPPs aumenten considerablemente sus metas de finanzas climáticas. Estamos en 40% en este momento y otros bancos multilaterales de desarrollo, los BMDs, entonces también están trabajando mucho en eso. De hecho, el sistema está empujando a los bancos a que hagan cada vez más. Entonces tenemos un
aspecto unísono del liderazgo entre los tres principales bloques, pero es fundamental que los mercados emergentes entren en la conversación, incluyendo temas como equity, como igualdad, como el compartir de los costos de la descarbonización, para que no salgamos demasiado adelante de los países en desarrollo. Y finalmente, una de las ventajas que nosotros tuvimos como nuevo PMD en India en los últimos años es de volver a los principios básicos, considerando el momento en que tenemos hoy, la profundidad de la conciencia que se ha alcanzado. Existe una situación en que estamos listos para hacer más. Tenemos que pensar afuera de la caja, tenemos que mirar para nuestras instituciones, para hacer lo mejor que podamos en agregar liderazgo multilateral, sin embargo, poniéndonos lentes nuevos para ver cómo podemos reingeniar las estructuras que tenemos para liderar el mundo a través de esta crisis. Gracias. Gracias, Leslie. Rafen, tú vas a tener que tomar la palabra en breve con las estructuras, pero primero quiero pasar a Paulina con reflexiones. Paulina, Europa está trabajando mucho y su posición de liderazgo no es simple, es complicado porque han habido problemas también en Europa. Y Rafen va a hablar sobre los sustanciales, ha hablado sobre los sustanciales problemas de falta de equidad, pero ¿qué piensas tú sobre esos asuntos? Gracias, Sean. Gracias por darme la oportunidad de volver. Escuché con gran interés a lo que dijeron los dos panelistas. Y mucho de lo que se dijo aquí ya, no, pero no todo. Y estoy de acuerdo con casi todo, pero no todo. Con frecuencia pensamos en esa discusión si el vaso está medio lleno o medio vacío y la gente lo ve de distintas maneras. Yo prefiero ver las cosas del punto de vista positivo. Y claro que la verdad probablemente está en algún lugar en el medio. Algunas reflexiones de mi punto de vista sobre lo que los panelistas dijeron. En primer lugar, obviamente, Rafen está correcto en referirse al cuadro más amplio. Estoy muy feliz de haber escuchado que mejoraste de tu experiencia muy mala con COVID. Claro que nada pasa de forma aislada, todos los asuntos están interconectados, los temas de salud, de la pandemia, han naturalmente complicado la situación en buena parte del mundo y generado tensiones geopolíticas. Todas las cosas tienen que ser vistas en conjunto y estamos todos escuchando en conjunto también. Es muy bueno que lo recordemos. Al mismo tiempo, pienso que la emergencia climática ahora se puso tan seria y tan inmediata que no hay cómo no lidiar con él. Claro que el mundo es imperfecto, claro que muchas de las estructuras no son iguales. Recuerden que las estructuras también que fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial ya no son tan buenas para el mundo entero. Lo que me preocupa un poco en este momento, que las personas todavía no han sufrido, es que se podría decir que podemos hacer otras cosas primero y después volver al cambio climático, pero hay que pensar que el tiempo contamina, entonces tenemos que lidiar con los otros desafíos en paralelo, por más complicado que sea. Ese es mi primer punto. Y el segundo punto que fue hecho muy bien por Brazen y por Leslie, es el hecho de los distintos desafíos de las economías emergentes en comparación con las más desarrolladas. En parte los desafíos son los mismos y en parte son muy diferentes. Y eso es algo que tenemos que tener en mente cuando hacemos este tipo de cosas, cuando estamos en una cooperación global en que estamos tratando de desarrollar una metodología y un sistema que pueda funcionar en países que están empezando con circunstancias muy diferentes y con herramientas y posibilidades muy diferentes. Entonces, ese punto seguramente está muy bien hecho. La otra cosa que quiero decir aquí es la importancia de una transición justa. Yo me referí a eso también de una manera un poco diferente, pero la necesidad de ser incluyente es sumamente importante y todo nos lleva a la misma cosa, que habrá un
impacto sobre los empleos. Habrá enormes consecuencias sociales en este esfuerzo contra los cambios climáticos y son cosas que tenemos que llevar muy en serio. En parte es un problema de financiación y ahí, claro que los países más desarrollados tendrán que ayudar a los países emergentes, pero va más allá y estos son desafíos que tenemos que tener conciencia que existen. Después, respecto al tema de mirar no solamente para el sector energético, pero también transporte, agricultura, el espacio marítimo, la minería, estás muy correcto. En Europa, eso fue parte del paquete de las propuestas para 2025. Pensamos en agricultura y forestería y otras cosas, pero no se trata solo de energía. Estás muy correcto, es mucho más fundamental que eso. Después, sobre el mecanismo de bonos verdes o del mercado de carbono, estamos hablando del tema del escape de carbono hace mucho tiempo en la Unión Europea y vemos que hay que hacer algo como parte integral de la estrategia para que podamos alcanzar la neutralidad de carbono. Claramente, lo que puedo asegurarles a todos es que obviamente esto debe ser algo que tiene que ser totalmente adecuado en términos de carbono. Básicamente tenemos que mirar a bienes muy intensos en carbono y claro que tendremos que trabajar con todos nuestros socios globales sobre eso. Finalmente, por mi lado, es que algo que ya dijeron aquí, que existe un riesgo de que las regiones más ricas salgan demasiado adelante y que las más pobres no consigan seguir. Creo que este tendrá que ser un esfuerzo muy bien coordinado y que lo que estamos discutiendo es esencial en ese sentido. Al mismo tiempo, estoy cerrando el círculo, volviendo a mi primera participación, que estamos en una emergencia climática tan grande. Lo hemos visto en Europa y en casi todos los lados vemos inundaciones todas las semanas, incendios forestales, temperaturas que nunca fueron vistas antes en el continente. Entonces, creo que hacemos lo posible, pero tenemos que hacerlo rápidamente, claro, asegurando que otros puedan subir a bordo y, como dije, es un esfuerzo global que realmente tenemos que seguir persiguiendo. Paro por ahí. Gracias. Gracias, Paulina. Gracias por esos comentarios increíblemente útiles. Ahora, me gustaría ver tus reacciones, Sheng, por favor. Has hecho tanto trabajo en el desarrollo de apoyo a construcciones verdes, pero domésticamente en China el tema de la desigualdad todavía está muy presente, como el presidente Xi Jinping ya nos dijo en muchas declaraciones de políticas muy importantes. ¿Qué piensas de lo que dijeron los otros expositores hasta ahora? Pienso que los otros expositores también ya enfatizaron que tenemos que tener una transición justa hacia un mundo verde y de bajo carbono. Personalmente creo, obviamente, que es un tema de tecnología verde, una revolución de tecnología verde que está ocurriendo en muchos países desarrollados. Pero ¿cómo asegurar que otros países en desarrollo no sean dejados para atrás en esta nueva revolución? Tenemos que asegurar que puedan tener acceso a estas tecnologías y que puedan pagar por eso, que puedan pagar por esas tecnologías. En ese sentido, necesitamos reunir el poder y la fuerza del mercado, de los gobiernos y del público para que estas tecnologías sean asequibles para todos. Del modo que estamos enfatizando que es fundamental tener energía libre y energía limpia y asequible. El sector de transporte, el sector energético y otros sectores de la industria y el sector de arquitectura son claves, son sectores claves
que contribuyen para las emisiones de carbono. Y en todos estos sectores existen muchas tecnologías que están en manos de los países desarrollados, pero que son tecnologías más caras. ¿Y cómo podemos reducir los costos de esas tecnologías? Necesitamos grandes mercados, del mismo modo que en el pasado, si recuerdan, la energía solar, al comienzo los paneles de energía solar fueron inventados en Alemania, pero eran muy caros para países en desarrollo. Y las empresas chinas avanzaron con el desarrollo de la tecnología solar y aseguraron precios mucho más bajos. En ese sentido, China y otros países en desarrollo ahora consiguen tener acceso a la energía solar. Los países han reducido, China ha reducido los precios de la tecnología solar, eólica y otras. Estamos trabajando muy duro para ello. Pienso que tenemos que dar incentivos a las empresas para que agreguen innovación para esas tecnologías. Tenemos que asegurar que reciban su buena parte de las ganancias, su parte justa de las ganancias, pero también tenemos que utilizar los grandes mercados de países en desarrollo, como los mercados en China, India y otros países en desarrollo, para que estos costos, los costos de estas tecnologías, sean más y más baratos, porque al final todos los países que no sean dejados para atrás deben poder tener acceso a estas tecnologías. Respecto al auxilio, me parece que este recurso financiero tiene que ser alavancado para ayudar al mercado y las instituciones financieras que están buscando ganancias, claro, y deben tener una expectativa justa de las ganancias. Tenemos un sector financiero, los bancos en desarrollo, los bancos multilaterales de desarrollo que dan asistencia. Y tenemos la asistencia y estas herramientas tienen que ser consideradas de forma coordinada. En relación con la ayuda, si pudiéramos describir los costos de esta tarea, cada parte interesada podría contribuir y al final los costos podrían caer. Entonces los costos, particularmente para PMDs y otros bancos de desarrollo, para los bancos de desarrollo, deben considerar cómo hacer un pool de los recursos financieros, cómo reunir los recursos financieros de los gobiernos, de los bancos de políticas, de los bancos multilaterales de desarrollo, del sector de negocios y del sector de ayuda internacional. Hemos escuchado mucho sobre cómo apalancar el uso de las finanzas públicas para ayudar a las instituciones públicas, para apalancar las instituciones públicas, pero en realidad no hemos encontrado todavía una buena solución para ayudar en el apalancamiento. Esta puede ser un área para fortalecer los esfuerzos y fortalecer la cooperación, para ayudar a todas las partes interesadas a entregar lo que se comprometieron a entregar. Muchas gracias. Me parece un argumento muy bueno y que vale la pena enfatizar la fuerte acción del gobierno alemán en el 2001. Esto condujo a una reducción inicial en el costo de la energía solar y a partir de ahí China empezó a aumentar su producción y lograr una reducción mayor en el precio, lo que generó un beneficio enorme para todo el mundo. Y hoy vemos precios mucho más bajos para energía solar que antes. ¿De qué tipos de nuevas tecnologías estamos hablando ahora? Estamos hablando de hidrógeno verde, estamos hablando de varios países que ya están desarrollando sus estrategias, pero esto va a exigir
un mercado más amplio para reducir el volumen y los precios que queremos y alcanzar estos precios más bajos a la velocidad que necesitamos o queremos para reducir el uso de gas. Y aquí surge el tema de la ventana verde, cómo podemos ampliar la colaboración entre esas economías, entre la China, que ha desarrollado mucho en otras tecnologías en otros países de otras partes del mundo para poder aumentar la demanda. Y en Europa, ¿cómo podemos trabajar juntos? Esta es una pregunta que no sé si la solución sería a través de políticas comerciales o de acuerdos comerciales. ¿Cómo podemos avanzar hacia una mayor cooperación? Quería preguntarles qué opinan, recordando que los Estados Unidos en los años 50 invirtieron en reconstrucción, lo que exigió un fuerte apoyo de los gobiernos y las empresas recibieron la garantía de que habría un retorno muy grande si se comprometiesen a invertir en los sectores correctos, lo que generó un cambio muy grande en la generación de energía y en todo el sector económico de los Estados Unidos y del mundo de la época. Este es un aspecto muy importante de cómo los fondos de pensión y los fondos de seguros desempeñaron un papel muy importante en esto. ¿Cómo podemos hacerlo? Tenemos una oportunidad, pero ¿cómo podemos obtener un comercio más justo y un comercio que involucre a todos? Su micrófono, por favor. There is no such thing I would submit to you as free trade. I mean, other than Oxfam and Tanzania and fair trade coffee and all that, there is unfair trade, which is heavily state No subsidized. creo en el concepto de fair trade, salvo cuando se habla del café de Etiopía o de Tanzania. Sin duda, existe el comercio injusto, unfair trade, cuando es subvencionado fuertemente por gobiernos ricos. Pero en realidad lo que tenemos es que en algunos casos la generación de energía recibe grandes subvenciones y obtiene grandes ganancias, como es el caso de Elon Musk y de otras grandes corporaciones. Y esta siempre fue una contradicción muy grande. Por un lado, se habla de emergencia climática global, pero hay muchos que se están haciendo ricos con esto. Sin embargo, en los años 50 la situación no era igual a la de hoy. Los Estados Unidos querían aumentar la capacidad y a partir de ahí empezaron a promover la ampliación del mercado. No vamos a llegar a un mundo más justo reduciendo los costos de la tecnología. Un punto muy importante sobre los países en desarrollo es que muchos de estos no tienen acceso a energía más limpia o a estas tecnologías. ¿Y qué sucede? Estos países son menos productivos. Su productividad va a ser más baja y van a utilizar tecnologías peores. Y allí tenemos dos mundos, un mundo limpio y un mundo sucio. Desafortunadamente, la contaminación no respeta fronteras. Entonces, si vivimos en un mundo en que algunos países tienen acceso y otros no, la polución producida en los países ricos va a afectar a todo el mundo. Ese es el tipo de mundo
hacia el cual caminamos. Hay un movimiento para promover una inclusión un poco mayor, pero como dijo la colega china, esa es una cuestión verdadera y muy importante. En el caso de China, corresponde a ese país promover esa gran revolución, sin lugar a dudas. Pero esto no sucedió simplemente por altruismo. China, en realidad, se benefició de esto, lo que nos remite al argumento que habíamos mencionado antes, que los Estados Unidos, Unión Europea, India, Brasil, son países que avanzan hacia un hipernacionalismo y como resultado, y el resultado de este hipernacionalismo será muy grave y va a generar problemas de inseguridad, incluso inseguridad climática. Yo diría que este es más bien el gran problema. El problema de la inequidad o de la desigualdad no es de que haya gente que viva en chabolas y gente que ande en Rolls Royce, pero esta inequidad es tan sistémica hoy día que no necesitamos que los gobiernos hagan el trabajo de las instituciones financieras. Existen ya fondos de pensiones. En India, por ejemplo, tenemos esta situación muy desigual y que ya existe. Lo que quiero decir es que no podemos simplemente dejar que las cosas sucedan. Todo esto tiene que ser tenido en cuenta en las decisiones financieras. Primordialmente, no podemos financiar una transición financiera aumentando el nacionalismo y los gastos obligatorios y pensando en las oportunidades y los beneficios. Tenemos que traer estas cosas al centro de la campaña, de todo lo que estamos haciendo. Tenemos que hablar sobre los beneficios verdes y sobre qué nos va a permitir hacer esta tecnología verde. Muchas gracias. Tienes la palabra, Leslie. Bueno, muchas gracias. Este debate me está fascinando. Creo que tendríamos que conversar un poco más sobre el potencial de un sistema comercial verde y de su emergencia muy pronto. Tenemos la visión de que el mundo necesita reconocer la cantidad de tensiones profundas que se manifiestan en el campo de tecnologías, comercio, geopolítica, en todo el mundo hay varias tensiones entre los Estados Unidos y China, China y Taiwán, y entre la Unión Europea y China. En nuestras conversaciones, yo diría pues que el mundo está avanzando paralelamente, siguiendo rieles paralelos. Y en la agenda climática tenemos que trabajar conjuntamente entre los bloques económicos, los grandes bloques económicos. Pero además creo que los principios de un nuevo sistema comercial más limpio tienen que estar definidos. Hemos escuchado argumentos muy potentes a favor de esto y estamos conscientes de que el crecimiento del nacionalismo es una fuerza con la cual tenemos que lidiar. Y esto nos obliga a encontrar herramientas y maneras para que estas instituciones actúen de la mejor manera posible para evitar el caos que hemos observado en los años 30. Todas estas situaciones tuvieron un papel importante en los últimos 70 años, pero alcanzaron su límite en muchos aspectos. Yo creo que los elementos, pensando en un futuro de más largo plazo para China, los Estados Unidos y Europa, tenemos que pensar en cómo
llegar a una situación de igualdad de condiciones para que el sistema de intercambios comerciales sea más verde y pueda prosperar. Y podemos esperar que los vientos políticos hayan cambiado en los Estados Unidos con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. En realidad tenemos un gobierno muy comprometido con la agenda climática, pero sabemos que vamos a tener elecciones el próximo año y bueno, y en los Estados Unidos que todo podrá cambiar muy pronto, que otros bloques del poder de los Estados Unidos podrán regresar al poder y ejercer una influencia en la dirección opuesta. Es importante considerar todo esto ahora. El nombre de esta sesión es La Ventana Verde y el año 2021 nos ofrece el potencial de desbloquear todas estas oportunidades para poder crear la ingeniería necesaria y para que todos los países puedan alcanzar sus metas. La COP26 de Glasgow podrá marcar el momento histórico en que el mundo hará los cambios necesarios y todos los países en Glasgow si se comprometen al cero neto, esto podrá generar un compromiso más amplio entre sociedad civil, gobiernos y empresas, de manera que todos estén alineados con una agenda a más largo plazo. Pero sabemos que en realidad todo este movimiento nos llamó la atención sobre actuar juntos en este sentido. Bueno, muchas gracias. Yo diría que esta es la pregunta central y que tenemos que preguntarnos en qué tipo de planeta queremos que vivan nuestros hijos. Bueno, hemos casi llegado al fin de la sesión y voy a pedir a cada uno de ustedes que resuma y haga sus reflexiones finales. Voy a empezar con Jane, pidiéndole que nos hable un poco sobre, o que nos dé un poco un enfoque distinto. Sé que su postura siempre fue optimista, pero me gustaría que reconociese la postura o la mentalidad del vaso medio vacío y quisiera escuchar su opinión sobre qué se puede hacer para lograr esto, particularmente en materia de cooperación comercial. ¿Crees que tenemos una oportunidad aquí? Bueno, yo creo personalmente mis colegas han enfatizado el tema del nacionalismo, pero yo siempre creí que las personas y los gobiernos actúan en beneficio propio y hay una competencia por el desarrollo de nuevas tecnologías verdes y hay que estimular esta competencia, pero en condiciones de igualdad. Me gustaría decir que personalmente creo que todos los países compiten por por el desarrollo de economías más verdes y accesibles que van a beneficiar a todo el mundo en lugar de competir por el poder militar o otro tipo de poder. Si todos los países y organismos internacionales pueden facilitar esta competencia justa, sería sumamente positivo. Excelente, gracias. Estoy de acuerdo en que necesitamos un mundo mejor, pero no hemos llegado ahí todavía y hay algunas cosas que podemos hacer en términos de promover este tipo de justicia, de promover una mayor justicia. Las inversiones en tecnologías verdes deberían contribuir
a la seguridad de todos. Si tenemos un conjunto de reglas comunes, transparentes y claras para todos, eso sería algo raro en el mundo de las finanzas, pero sería algo positivo. Si podemos, con los títulos, con los bonos verdes, si quieres que el mundo como un todo acepte estas reglas, esto sería positivo. Pero tenemos que conversar más sobre este tema para llegar a una solución. Tal vez no en el ámbito del G20, pero de otro foro. La transformación podrá ser alcanzada si simplemente Elon Musk y sus homólogos siguen ganando mucho dinero. Estamos hablando de un único ser humano que va a construir una fortuna fabricando automóviles. Y la única diferencia es que sus automóviles van a funcionar con otro tipo de combustibles. ¿Este es el tipo de transformación que queremos? ¿O queremos una transformación en la que vamos a colaborar por el bien de la mayoría? O sea, en lugar de seguir el camino normal de la transición que estamos haciendo. ¿O queremos aumentar no solo el desarrollo de nuevas tecnologías, sino la calidad de lo que hacemos con ella? Otro tema es considerar si esta transición va a conducir a una desmilitarización del mundo con elevación de la prosperidad global. En realidad yo pienso que estamos viendo todo lo contrario, una militarización muy parecida a la que veíamos en la época de la Alemania nazista. No podemos llegar a ese punto. Esto se tiene que discutir. Tenemos que considerar las amenazas geopolíticas y podremos hacer mucho si damos más atención a estos problemas. Gracias. Ustedes mencionaron un punto muy importante sobre el papel potencial del sector financiero para influenciar este debate y la ruta que vamos a seguir. En realidad, lo que tenemos ahora o lo que deberíamos tener es un mercado global coherente para títulos verdes que utilice prácticamente los mismos criterios para llegar a un consenso. Y ahora estamos desarrollando una taxonomía de base común entre China y la Unión Europea. Esta ya es una realidad y ha generado una menor volatilidad de los bonos verdes respecto a los bonos tradicionales. Es posible y es atractivo para los inversores. Y ello porque hay un riesgo de menor nivel, porque estos activos serán menos afectados por los cambios en la dirección del mundo, del avance del mundo. Pero en la primera parte de lo que ustedes dijeron sobre la comprensión transfronteriza que necesitamos por parte de los sectores financieros con el apoyo de los reguladores, este es un tema muy interesante. Yo estoy de acuerdo con su comentario sobre Elon Musk. Simplemente tener automóviles verdes no va a solucionar el problema. Tenemos que invertir más en otros tipos de transporte y no simplemente seguir utilizando automóviles individuales, por muy verdes que sean. Ahora quisiera pedirle a Leslie que deje sus últimos comentarios y antes, perdón, a Paulina le voy a pedir que comente con nosotros su posición, el papel que tiene en la comisión para desarrollar todos estos instrumentos. ¿Cuáles son los próximos pasos, Paulina? Gracias. Voy a ser breve porque tengo otro compromiso. Quiero agradecer a todos por esta sesión extremadamente interesante, por esta discusión tan rica. Podría quedarme horas discutiendo esto. Como Leslie, tengo que decir que me gustaría
terminar en una nota positiva. Iba a decir algo, pero Raf terminó por decir exactamente lo que iba a decir. Su conclusión es la mía. El hecho de que la emergencia climática también tiene que ver con la seguridad climática. Y la conclusión que yo tiraría es que en algún momento estos caminos paralelos en los cuales estamos andando van a tener que juntarse por el mismo motivo. O sea, a veces hay que pensar simplemente que el vaso está más medio lleno que medio vacío. Bueno, hay que decir que las finanzas, el mundo de finanzas no es lo bastante para hacer la diferencia porque finanzas corporativas no son finanzas públicas. Y en ese sentido me parece que el trabajo que estamos haciendo aquí con la taxonomía en común y todo eso está en el camino cierto. Muchas gracias por invitarme aquí. Muchas gracias. Leslie, tienes 5 minutos. Tus últimas palabras, por favor. Muchas gracias. Hay algunos desarrollos muy importantes en andamiento. No puedo decir que la G20 sea una organización de tasa cero, pero tienen un poder muy fuerte. Las instituciones multilaterales tienen un buen poder para lidiar con las crisis climáticas y quiero terminar con unas palabras de optimismo, diciendo que los lentes del mundo están muy concentrados en cómo generar más y mejores recursos financieros para la agenda de sostenibilidad. Muchas gracias, Shane, Leslie, Rathen y Paulina. La sesión ha sido fantástica. Espero que sigamos en algún momento esa conversación. Señores y señores, en instantes pasaremos a la próxima sesión. Y recuérdense que todo esto está siendo grabado. Si están escuchando esta conversación, llévense esta conversación de vuelta a sus sectores, al mundo de finanzas, al mundo de formulación de políticas. Necesitamos cambio, necesitamos igualdad, necesitamos no solo actividades contra los cambios climáticos, tenemos que pensar en el mundo de manera más amplia, reduciendo las inversiones en defensa y agregando en igualdad. Muchas gracias.